Hola, hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. Espero se encuentren muy bien. Y felicidades por ingresar ya a lo que es su semana 4, la última semana del módulo 3. Y bueno, esta semana, como ya lo debes de identificar, es la semana de integración, que justo le llamamos así porque aquí es donde vas a poder traer nuevamente todos los aprendizajes desarrollados en las semanas previas, ya sea porque te salieron súper bien y todavía los vas a poder practicar para que te salgan aún mejor en ese proyecto integrador y en el foro de integración que tienes, o si por ahí había algo que te fallaba, pues podamos como reforzar esa parte para que en esos proyectos finales puedas tener el mejor desempeño posible, ¿va? Y bueno, te recuerdo, mi nombre es María de los Ángeles Hernández Moya, soy tu asesor virtual de este módulo 4. Recuerda que me puedes hacer tus consultas a través de mensajero, correo electrónico y máximo 24 horas hábiles. Estaré atendiéndolas sin problema, ¿va? Recomendaciones, recuerda revisar lo que son todos tus recursos de la semana. Claro, en esta semana 4 prácticamente los recursos son los de semana 1, 2 y 3, ¿verdad? Revisa lo que son las instrucciones de tu foro de integración. Recuerda que el foro de integración es independiente a lo que es el foro aprendiendo. El foro de integración sí es calificable. Y bueno, ahí dentro de una de las recomendaciones que te puedo dar es que programes tus aportaciones. Recuerda que van a ser 5 y procura subirlas en días diferentes, ya que si las subes en un mismo día o 2, eso te va a restar puntos en lo que es tu calificación. Entonces, prográmate para que las puedas subir en días diferentes. Revisa tus grabaciones de tanto de las sesiones síncronas como de estos espacios. Recuerda que están disponibles en la parte de lo que es la pizarra de los espacios abiertos para el aprendizaje. Ahí vas a encontrar las grabaciones de sesiones pasadas para que puedas reforzar aquello que consideres todavía tienes duda. Y recuerda que si te conectas a estas sesiones, como las sesiones síncronas, si lo que estás buscando es que, aparte de ayudarte a aclarar tu información, ayudarte en tu proceso, lo que estás buscando son puntos, tienes que generar una participación activa para que esto pueda ser de esta manera, ¿sale? Y sobre todo, y más importante, no te quedes con dudas. Si aún después de la sesión llegas a tener alguna duda, gestiónala a través de mensajero, correo electrónico, porque de eso pues va a depender tu éxito en la realización de las actividades. Que no te quedes con dudas y todo sea claro, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a practicar nuevamente con los conceptos de intención comunicativa. Vamos a repasar cuáles son los elementos que debe contener una reseña comparativa, elementos de un ecosistema y lo que son las ramas de la biología. En este momento no tengo algún compañero conectado, sin embargo, si durante la sesión se llegan a conectar, la penúltima parte de la sesión o de la agenda del día de hoy es corroborar qué fue o compartir lo que aprendimos en esta sesión. Y finalmente, la última etapa, la última parte de la agenda es dudas sobre las actividades de esta semana, que como dijimos son proyecto integrador y el foro de integración, ¿va? Y bueno, pues vámonos con la parte de la intención comunicativa. Voy a dejar de compartir un poco porque voy a tomar lo que es el link de los quiz que estuvimos utilizando durante esa sesión, que fue la primera de la semana número 1. Dame un segundo. Ok, muy bien, ya lo tengo. Comienzo a compartir nuevamente y ya lo tenemos ahí, ¿no? Prácticamente son 6 preguntitas donde vamos a repasar nuevamente estos 6 tipos de intención comunicativa. En el proyecto integrador, no recuerdo, creo que es el punto 6 del proyecto integrador. Ahí te pregunta cuál es la intención comunicativa de las 2 lecturas de las que se basa este proyecto, ¿sale? Mucho ojo, porque en ese punto 6 generalmente responden algo diferente a lo que solicita. Recuerda que la intención comunicativa tiene que ver con que si es un texto informativo, un texto instruccional, descriptivo, narrativo, argumentativo, a eso se refiere, que en base a las 2 lecturas que realizaste, ¿qué consideras que quiere transmitir ese autor? Entonces lo tienes que situar en alguno de estos tipos de texto,
¿sale? O de intenciones comunicativas. Y bueno, aquí tenemos el primerito que nos dice, o nos lo describe, informa sobre el estado de las cosas, cómo son, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época o un ambiente, ¿sí? El decir cómo es algo, llámese cosa, persona o lo que sea, realmente lo que estamos haciendo no es otra cosa más que describir. Por tanto, quiere decir que ese tipo de texto sería un texto descriptivo, porque nos dice cómo son las cosas, cómo es la época, cómo es el objeto. Entonces, nuestro autor tiene que estarnos describiendo prácticamente toda la parte del texto, eso que nos quiere transmitir, lo está describiendo y por tanto estaríamos hablando de que es un texto descriptivo. Después tenemos aquí, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones, también rebatir, convencer, persuadir o hacer creer algo a alguien. Suele tener una estructura con introducción, desarrollo y conclusión. Pero la clave de este enunciado tiene que ver con que nos quiere convencer, nos quiere persuadir, hacer creer algo a alguien. Y para nosotros poder hacer eso, lo que tenemos que dar son argumentos. Si quieres convencer a alguien, si quieres persuadirlo, tienes que argumentar para que te pueda creer. Entonces, en este sentido, quiere decir que estamos hablando de un texto argumentativo. Importante, entonces, que en estos textos argumentativos no olvides que tienen una estructura en 3 partes. La introducción es prácticamente como platicarte qué es lo que viene en el texto o de qué es lo que va a hablar. El desarrollo es cuando ya empieza a desarrollar totalmente su idea, sus argumentos, y finalmente la conclusión ya da como el argumento final. Entonces, en este sentido, un texto argumentativo es aquel donde nos quieren tratar de convencer de alguna idea. Por ejemplo, en la semana número 2, si no me equivoco, es donde teníamos la parte de que si era papel o plástico, y realmente nos daba muchos argumentos el autor. Ese es un ejemplo de un texto argumentativo, para que no lo pierdas de vista. Luego, tenemos en este apartadito, nos dice que pretende explicar algo de manera ordenada, y también nos dice que tiene una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Pero entonces se centra en que nos quiere explicar algo, ¿sí? Nos queda entre las opciones, por ejemplo, texto narrativo, texto instruccional y texto expositivo. Aquí prácticamente la única opción que encaja con querernos explicar algo es un texto expositivo, porque un instruccional, como su nombre lo dice, nos da instrucciones, y eso no es lo que estamos viendo nosotros en la frase. Y un narrativo, hasta cierto punto, se parece al descriptivo, porque nos describen cosas, pero en el narrativo tiene como un eje de una historia, un eje temporal de una historia como tal. Y un texto descriptivo no suele tener una historia de inicio a fin. Entonces, el expositivo te quiere dar a conocer algo, te lo quiere explicar, y para poder explicar algo, pues tiene que ser ordenado. Entonces, debe de tener también una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, aquí estamos hablando de un texto expositivo. Vamos al cuarto. El cuarto nos dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal. Relata acciones y hechos reales o imaginarios en un marco temporal y causal. Que si pusiste atención en lo que dije previamente, eso sería justo un texto narrativo, y porque al momento que nos cuenta una historia, y esa historia puede ser real o puede ser imaginaria, no importa. El tema es que nos platica hechos y acciones, que suele haber personajes en ese texto narrativo la mayor parte del tiempo, y nos sitúa en un marco temporal, en una época en específica que tiene alguna situación o una causa que nos está justo relatando, ¿no? Entonces eso sería un texto narrativo, y pues por eso es fácil ubicar ahí lo que son las novelas, lo que son los cuentos. Generalmente es el género que viene en ese tipo de texto. Luego tenemos la parte 5. La 5 nos dice, nos da la noticia de algo en particular, nos quiere brindar determinada información. Este se parece un poco al expositivo. Aquí es fácil ubicarlo porque no lo tenemos entre las opciones. Nada más tenemos argumentativo, informativo y narrativo. Y pues si ya acabamos de ver el narrativo y ya vimos el argumentativo,
De manera lógica, pues quiere decir que es el texto informativo, si lo vemos de esta manera como estrategia para llegar a la respuesta correcta, ¿no? Pero el hecho es que si lo ves solito, la definición como tal, pues podrías pensar en un texto expositivo. La diferencia es que el expositivo quiere explicarte la información. Tiene una intención con la información que te brinda. Y el texto informativo no tiene una intención con la información que te brinda, solo quiere dártela a conocer, solo quiere informarte. Por eso, noticias sería un ejemplo de texto informativo, ¿sí? Y aquí no vemos un orden, no necesita un orden, como si lo requiere el expositivo, que ahí es donde tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pasamos al siguiente y último de este quiz y nos dice, dan órdenes a las personas y mantiene una estructura organizada. Si me está dando órdenes, y ya lo mencionaba yo en una preguntita anterior, hablábamos de que eso es un texto instruccional, porque una instrucción no es otra cosa más que una orden. Y al momento que quiero dar este tipo de instrucciones u órdenes, tiene que ser de manera organizada, ¿no? Ejemplo sencillo, justo lo que puede ser mi instructivo para un dispositivo electrónico, debe de ser ordenado, debe de haber un ABC o secuencia de los pasos para que pueda considerarse también como una instrucción o una orden. Entonces, finalmente, estos fueron nuestros 6 tipos de intenciones comunicativas. No las pierdas de vista porque entonces las lecturas del proyecto integrador tienes que ubicar a cuál de estas intenciones comunicativas corresponde, ¿va? Dejo de compartir. Vamos al siguiente apartadito. Ya revisamos entonces intención comunicativa. Ahora nos vamos al apartado de una reseña comparativa de lo que son los elementos que debe de tener. Dame un segundo. Ok, permítame un poquito porque no me está dando el link. Enseguida comparto. Perfecto. Ok, bien. Voy a empezar a compartir nuevamente. Lo tenemos aquí. Y realmente con lo que se refiere a la reseña comparativa, que es un tipo de escrito que las actividades te han solicitado desarrollar o aunque llegues a redactar, vamos a diferenciar que una cosa es simplemente hacer un comparativo y otra cosa sería hacer una reseña comparativa, ¿sí? Si solo nos vamos a la parte del comparativo nada más, debes de recordar que hay 2 partes elementales que no pueden faltar en un comparativo. Aquí colocamos nosotros todas las anteriores y quiere decir que debe de tener tanto diferencias que tú observaste entre los elementos que estás comparando como similitudes que encontraste entre los elementos que estás comparando, ¿sale? Si recordarás, hubo actividades previas que te pedían hacer comparativos y muchos de tus compañeros el error en el que caían era o solo me ponían diferencias y omitían lo que son las similitudes o solo colocaban similitudes y omitían lo que son las diferencias. Entonces, no le puedo llamar a eso comparativo, debemos de tener los 2 elementos para poderle llamar de esa manera. Y bueno, simplemente eso es lo que no debes de perder de vista en lo que es un comparativo. Y ya, si hablamos de una reseña comparativa propiamente, claro que nuevamente necesitas lo que son diferencias y similitudes, pero aquí ya es un texto donde tiene una secuencia, tiene un orden, tiene una estructura. Podríamos decir que tiene la introducción y en la parte de la introducción presentas el texto, los elementos que estás comparando y por lo tanto el autor. Claro, en nuestras actividades pues han sido lecturas, lo que hemos tenido que comparar. Entonces nombras las lecturas que leíste, que estás analizando, que estás comparando, como el autor que corresponde a cada lectura y solemos mencionar un resumen breve de las ideas principales de las que va cada texto
o que dice comparte cada autor, de acuerdo a lo que queremos, ahora sí que situar a la persona que está leyendo nuestra reseña comparativa para darle una idea de lo que vamos a hablar o lo que estamos comparando. Después, en el desarrollo, es cuando empiezas a desplegar las diferencias y las similitudes. Y finalmente, en la parte de la conclusión, es donde ya mencionas tu opinión personal sobre lo que has analizado, sobre lo que has comparado. Entonces, en una reseña comparativa también se vuelve súper importante que hables o que escribas con tu opinión sobre lo que estás comparando, ¿sale? Errores comunes que tuvimos en las actividades donde te solicitaba alguna reseña, era que ponían un resumen. Y un resumen no es una reseña. Una reseña tiene que ver con un análisis de tu parte y donde tú escribes qué opinas sobre lo que estás analizando. Entonces, para que no olvidemos que entonces las partes de una reseña son la presentación del autor y del texto que estoy comparando. En este caso, como es una reseña comparativa, no se me deben de olvidar tanto diferencias como similitudes. Y finalmente, lo que es la opinión sobre lo que hemos analizado, sobre lo que hemos comparado. ¿Sale? Entonces, esos son los elementos que estamos repasando en relación a la reseña comparativa. Esto fue lo que vimos en la segunda sesión de la semana 1. Veo que se conectó Carla. ¿Qué tal, Carla? Bonita tarde, bienvenida. ¿Sí nos escuchas? Perfecto, ya vi que nos está saludando a través del chat. Excelente, muy bien. Ok, en este caso, Carla, vas ingresando, ya vamos un poquito más adelante de la mitad. Eres la primera compañera que se conecta, entonces avanzamos un poquito rápido lo anterior, justo porque no teníamos participaciones, ¿va? Pero vamos a retomar a la siguiente parte, la que ya vas a poder participar. Va a ser otro quiz que revisamos. Este quiz fue de la semana 2. Y aquí lo que vamos a repasar, dame un segundito. Aquí lo que vamos a repasar tiene que ver con la segunda semana, el miércoles, y vienen a ser lo que son las ramas de la biología y los elementos de un ecosistema. Eso es lo que vamos a repasar, ¿va? Y nos vas a ayudar a llegar a la respuesta correcta. En este caso, la primera pregunta nos dice, ¿son elementos básicos de un ecosistema? En la opción 1 te dice que es el medio ambiente, organismos y factores bióticos y abióticos. En la opción 2 te dice medio ambiente, organismos, y la opción 3 te dice medio ambiente. ¿Cuál de los tres incisos consideras que sea la correcta para poder hablar de los elementos básicos que contiene un ecosistema? Carla nos dice que es el 1, perfecto. Podremos señalar que son 3 en específico, ¿verdad? 1, el medio ambiente. Segundo, lo que son los organismos, que suelen ser los seres vivos. Y tercero, factores bióticos y abióticos. Ahorita, más adelantito, van a venir preguntitas donde vamos a retomar qué es un factor biótico y un factor abiótico. Entonces ahí es donde vamos a poder aterrizar esta parte también. Ahora ayúdanos con la 2, que nos dice justo qué es un factor abiótico. En la 1 tenemos como opción el suelo, el aire, el agua, las rocas. En la opción 2 tenemos lo que son los animales. Y 3, organismos vivos. ¿Qué recuerdas que son los factores abióticos? Vamos a esperar a que responda Carla, y Carla nos dice que es el 1, perfecto. Y lo que pasa es que cuando yo veo la antes de la palabrita, quiere decir que se refiere a sin, ¿verdad? O viene a ser lo contrario de lo que mi palabra está diciendo. Entonces, si es biótico y bio quiere decir vida,
al ponerle el prefijo a, entonces quiere decir que sería sin vida. Y ahí es donde tenemos el suelo, el aire, agua y rocas, que son súper importantes en un ecosistema, pero no es algo vivo como tal, ¿verdad? Entonces esos son mis factores abióticos. Ahora tenemos una preguntita que va enfocada a lo que estudia la ecología. Tenemos uno, se enfoca en el conocimiento de los seres vivos del reino animal. 2, se centra en el estudio del contenido genético que se encuentra en el ADN. Y 3, estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno o hábitat, así como los ecosistemas que lo conforman. Vamos a esperar a que Carla, y rápido responde Carla, nos dice que sería el 3. Y justo estaríamos hablando de que la ecología estudia las interacciones entre los seres vivos, su entorno o hábitat, así como los ecosistemas que lo conforman. Muy bien. Tal cual, ella busca este equilibrio, o estudiar justo todas las partes del ecosistema, ¿verdad? Para encontrar lo que es el equilibrio que pueda ayudar a que estos seres vivos puedan continuar de manera equilibrada. Muy bien. Después tenemos que es la fisiología. Tenemos uno, se especializa en el conocimiento de las estructuras y funciones de la célula, que constituye la unidad primordial de los seres vivos. 2, se dedica al conocimiento de los procesos en los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir del conjunto de células, tanto en animales como en vegetales. Y 3, investiga los microorganismos, seres vivos unicelulares, de tamaño muy reducido, solo visibles a través de un microscopio, como las bacterias, las arqueas, los protozoos y los virus. Entonces, la fisiología, que de esas 3 cosas sería la que estaría estudiando. Y nos dice 3. Ok, la 3 como tal menciona que habla de investigar los microorganismos, seres unicelulares, ¿verdad? O sea, justo un microbio, en pocas palabras, bacterias como las tenemos aquí. Pero la 3 sería en el caso de la microbiología. Esa correspondería a esta parte. La clave de la fisiología es que ella estudia los órganos de los seres vivos. Si nos enfocamos en el ser humano, pues estaríamos hablando que estudia como órganos nuestro corazón, nuestros pulmones, lo que son incluso las venas, las arterias, todo lo que son las partes de los órganos y de los sistemas que tenemos para poder generar lo que es ahora sí que todas nuestras funciones básicas como seres humanos, ¿sale? Entonces, ella se enfoca también en cómo es que funcionan, por eso es que estudia un sistema completo de órganos. Si habláramos del sistema circulatorio, por ejemplo, que estudia las funciones que tiene, y por eso lo ha denominado así, como un conjunto, como un sistema, pues estudia desde el corazón, las arterias, las venas, lo que es la sangre, qué función tiene cada una de esas partes y cómo es que funciona, cómo es que lleva y puede irrigar la sangre a todas las partes del cuerpo. Entonces, lo que estamos viendo es que estudió cada uno de los órganos que componen ese sistema y cómo es que funciona ese sistema. Es así como incluso, podríamos decir, la fisiología es la que le ha dado el nombre al sistema circulatorio, al sistema respiratorio, porque es la que encajó todas las piezas de ese sistema, que son los órganos que llevan a cabo cada una de las funciones básicas, llámese respirar, o en este caso irrigar la sangre por todo el organismo. Entonces, finalmente, ya como definición, la fisiología se dedica al conocimiento de los procesos en los órganos, o sea, qué hace cada órgano, sus funciones que se realizan a partir de un conjunto de células, y ese conjunto de células es el sistema completo, tanto en los animales como en los vegetales, o sea, no solo en los seres humanos, sino también en las plantas. Un ejemplo podría ser lo que tiene que ver con, no se llama clorofila, ¿cómo se llama? Bueno, que es el sistema respiratorio de las plantas, por ejemplo, tiene que ver con la función que tiene y la clorofila, que es la que les ayuda a poder, ahora sí que alimentarse a través del sol y lo que puede ser el agua, ¿va? Muy bien, entonces, esa sería la fisiología.
Ahora vamos a la siguiente preguntita que nos dice, ¿qué son las ciencias fácticas? Tenemos uno, aquellas cuyo objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos. Y nos da ejemplo de filosofía y matemáticas. Y tenemos dos, aquellas cuyo objeto de estudio son fenómenos concretos, como pueden ser fenómenos naturales o sociales. Si habláramos de las ciencias fácticas, ¿qué opción consideras que sería la correcta? Rápidamente nos dice que sería la 2, donde hablamos de fenómenos concretos, naturales o sociales. Perfecto. Y justo la palabra fáctica se desprende de hecho, se desprende de algo tangible, de algo que puede ser observable. Y por tanto, estamos en lo correcto. Y esto nos lleva pues a la última, de manera lógica, si me dice ciencias formales, pues sería lo otro, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de aquellas ciencias que lo que buscan como objeto de estudio no es el mundo físico, sino prácticamente las cosas que son abstractas, ¿no? Las matemáticas es algo abstracto, así como la filosofía. Entonces ahí nos enfocamos o hablamos de lo que son ciencias formales. Muy bien. Regreso a la presentación para seguir con lo que es la agenda de lo que vamos a revisar. Terminamos prácticamente de repasar lo que fueron el tercer elemento de la agenda, justo esta parte del ecosistema, de las ramas de la biología, los diferentes tipos de ciencia, y finalmente llegamos a la parte de qué fue, de dudas sobre las actividades de la semana. En este caso, Carla, la ventaja de que seas la única conectada es que podemos ya enfocar el tiempo que queda a las dudas que tengas sobre las actividades que hay que realizar, proyecto integrador y foro de integración, o incluso sobre algún concepto que requieren estos proyectos, estas tareas, y que a lo mejor no te haya quedado claro. Entonces, este momento es para que nos puedas decir las dudas que tengas, ¿va? O igual puede ser el caso que no tienes alguna duda en específico. Si fuese así, si también lo comunicas a través del chat para saberlo, ¿va? Vamos a esperar a que Carla nos escriba en el chat. Dice Carla, hoy voy a dedicar mi día para realizar. Aún no la checo, cualquier duda se lo voy a saber. Perfecto. Sí, igual entonces, Carla, nada más, con el foro de integración, cuando leas las instrucciones, vas a identificar que te dice que hay que hacer 5 aportaciones. Procura que cada aportación que hagas, lo hagas en días diferentes, ¿sale? Porque si las haces en un mismo día todas las aportaciones o 2, eso te baja puntos. Entonces, estás a un buen momento para revisar lo que son las instrucciones y puedas programarte con esa parte del foro de integración. Y claro, cualquier duda que tengas, con mucho gusto a través de mensajero lo podemos resolver, correo electrónico o en la siguiente sesión, ¿sale? Que tengas muy bonita tarde, hasta luego.